Bien, buenas noches, bienvenidos nuevamente a un miércoles de lectura crítica. Gracias por acompañarnos a través de la sala Zoom y también en esta transmisión en vivo por Facebook. El día de hoy vamos a hacer la revisión que hemos titulado, pues, Tratamiento quirúrgico tras infección por SARS-CoV-2, un estudio de corte internacional prospectivo. Tenemos el agrado de tener a Daisy Cornelio Tolentino, quien es universitaria de la Universidad Hermilio Valdizán Medrano y forma parte del comité de investigación de CIRAI. Ella el día de hoy pues, nos va a acompañar como ponente. Asimismo, tenemos el agrado de tener la presencia del doctor Sebastián Shuyib como primer panelista. Él es médico chino-peruano graduado de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Egresó en el año 2008. Ha estado involucrado en la investigación quirúrgica a lo largo de su carrera, sirviendo como líder nacional de proyectos de investigación y en los cuales pues destacamos los multinacionales. Ha completado la beca de cirugía global Paul Farmer en el programa de cirugía global y cambio social por la Escuela de Medicina de Harvard y se ha concentrado en la mejora de la calidad y gestión de condiciones quirúrgicas en estos entornos y asimismo aspira a convertirse en un cirujano investigador general con énfasis en soluciones eficaces y eficientes por las condiciones quirúrgicas. A su vez, nos acompaña el fundador de la Red de Evidencias en Salud Perú, también fundador de Evisalud, el doctor Álvaro Taipe Rondán, quien es médico egresado de la Universidad San Martín de Porres, ha realizado o es magíster en Ciencias de Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y ha realizado numerosas investigaciones nacionales e internacionales en diferentes áreas, incluyendo recursos humanos en salud, educación médica y otros. Bueno, la dinámica, como cada miércoles, vamos a discutir un paper coyuntural, también para los asistentes que nos acompañan en la sala Zoom y también Facebook, pues pueden ser parte del sorteo de una beca Evisalud. Aquí en la REPS premiamos su tiempo, así que previo a esta discusión se da un tiempo módico para que puedan leer el paper, teniendo quizá ya un poquito de conocimientos acerca del paper que se va a discutir y pueden llenar un pequeño test sencillo de 5 a 8 preguntas para que puedan ser parte de este sorteo, ¿no? Por la beca de Evisalud en el curso que ustedes elijan. Este es el camino hacia el trofeo de la evidencia. Pasito número 1, ingresar a los grupos oficiales de WhatsApp o Telegram. Se encuentra como mensaje o publicación destacada en nuestra página, entonces pueden unirse a, si es de su preferencia Telegram, pues en Telegram o WhatsApp. Luego pueden solicitar en el mismo chat general el formulario de registro de miembros de la REPS o pedir por interno a las personas que están como administradores, en este caso los coordinadores de estos grupos. Luego tienen que cumplir las obligaciones de los miembros de REPS, que básicamente es su asistencia a estos foros de los días miércoles a las 9 de la noche y cumplir su pasito o su test de 5 o 8 preguntas. Teniendo esto, pues ya podrán acceder al sorteo de la beca o premios sorpresas, ¿no? Que lo llamamos el trofeo de la evidencia. Entonces, nuevamente recapitulando, vamos a comenzar con un resumen y presentación del estudio a cargo de Daisy Cornelio Tolentino. Buenas noches, Daisy. Gracias por abrir este espacio en tu agenda y acompañarnos. No sé si podrías, por favor, confirmar que está todo ok con la parte virtual, el audio. Bien, buenas noches, Eliana. Buenas noches a todos los presentes. No sé si me permiten compartir. Ya podemos ver tus diapositivas. Muchas gracias, Daisy. Y nuevamente, bienvenida. Gracias a ti. Buenas noches con todos nuevamente. Bueno, antes de iniciar la ponencia,
hablarles un poco sobre CIRAI. Mi nombre es Daisy Cornelio, soy miembro o parte del comité de investigación de CIRAI. CIRAI es un grupo de estudiantes y médicos que se han juntado para poder realizar investigación en cirugía. Sobre todo se ha creado con el objetivo de reducir esta brecha entre cirujanos y estudiantes de medicina. Las redes de CIRAI, por si algún interesado. Bueno, el día de hoy vamos a discutir el paper que está titulado El tiempo quirúrgico tras la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Es un estudio de cohorte internacional prospectivo. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Hablando netamente sobre el paper, en los antecedentes que se consideraron, el antecedente de base fue el primer artículo que se publicó en mayo en Lancet, donde se describieron los pacientes que se habían recolectado en los 3 primeros meses. Acá se pudo extraer un dato sumamente importante donde indicaba que el porcentaje de los pacientes fallecidos con COVID fue de 23.8% y también nos indicaba que 1 de cada 4 pacientes con COVID habían fallecido. Entonces, sumado a que los pacientes con infección perioperatoria por SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo de muerte y un mayor riesgo de complicaciones después de la cirugía, y los estudios que en prepandemia indicaban o sugerían retrasar la cirugía hasta al menos 4 semanas en estos pacientes que experimentaban una infección respiratoria, y asociado también a las guías clínicas que tenían ciertas recomendaciones contradictorias y apoyaban el aplazamiento de la cirugía entre 1 a 12 semanas, surgió la pregunta de investigación del paper, que fue: ¿cuál es el tiempo óptimo para operar a un paciente después de una infección por SARS-CoV-2? En la pregunta PECO se denomina PECO debido a que es un estudio observacional, no es un estudio, no es un ECA, entonces no existe una intervención y una comparación de por sí, sino existe una exposición y un comparador. Por ello la E y la C, tenemos que la población vienen a ser los pacientes que se han sometido a cirugía electiva o de emergencia. En la exposición y el comparador son las distintas categorías de tiempo desde el diagnóstico de COVID hasta el momento de la cirugía, y el outcome principal, que viene a ser la mortalidad a los 30 días del paciente posoperado. El financiamiento se llevó a cabo básicamente por el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido y diferentes sociedades quirúrgicas de Reino Unido también. En la metodología tenemos que es un estudio o una cohorte prospectiva, multicéntrica, internacional. Dentro de los criterios de inclusión que se consideraron fueron los pacientes que se han sometido a cirugías selectivas y cirugías de emergencia durante el mes de octubre del año 2020. Entiéndase por cirugía de emergencia que viene a ser un paciente que ingresa a la sala de emergencia y donde se ve comprometida la vida del paciente, ¿no? Y por cirugía electiva, la planificación, ¿no? Que existe una previa planificación de tiempo y espacio de esta cirugía. Dentro de los criterios diagnósticos de COVID, los pacientes se clasificaron con infección preoperatoria por SARS-CoV-2 según cualquiera de estos criterios, ¿no? PCR positivo, prueba rápida de antígeno positiva, la tomografía computarizada de tórax que se realizó antes de la cirugía y que debería haber tenido hallazgos de neumonitis secundaria a la infección por SARS-CoV-2. La prueba positiva de anticuerpos, IgG o IgM, e incluso el propio diagnóstico clínico. Ahora, en el criterio de exclusión se excluyeron a los pacientes que fueron diagnosticados con COVID entre los días 0 y 30 del posoperatorio. En el procedimiento,
Los datos se recolectaron entre el 5 de octubre del 2020 y el 1 de noviembre del 2020. Esto se recolectó en 4 bloques y cada bloque comprendía de 7 días consecutivos, ¿no? La recolección fue de forma anónima e incluso antes de comenzar la recolección de datos, los hospitales definieron qué especialidades quirúrgicas iban a estar participando, ¿no? Esto se recolectó en una base de datos que es del sistema que se denomina REDCap. Ahora, dentro de los datos recolectados, son estos datos que se recolectó. ¿Y por qué se escogió estos datos? Porque básicamente en la primera publicación que se hizo en Lancet se vio que estos factores eran los que estaban asociados con la mortalidad después de los 30 días de los pacientes posoperados. En el análisis estadístico se consideró principalmente los diferentes modelos de regresión logística asociados a las diferentes variables, ¿no? Estas variables se escogieron en base a esta publicación previa que les menciono para ver si es que había algún tipo de diferencia en el OR. Incluso también se usó el análisis de sensibilidad que pudo verificar que el análisis primario sea el correcto, le daba como que una cierta solidez al estudio. Ahora, en los resultados, bueno, en la tabla 1, que lo he subdividido en 3 diapositivas, en la tabla 1 nos muestra las características basales y los resultados de estos pacientes que se han sometido a la cirugía, pero estratificados por tiempo desde el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Tenemos a pacientes estratificados en 0 a 2 semanas, en 3 a 4 semanas, 5 a 6 semanas y más de 7 semanas, ¿no? Podemos observar un grupo de pacientes que no tuvieron COVID en el preoperatorio comparado con un grupo de pacientes que sí presentaron COVID en el preoperatorio. Esta cantidad de pacientes que no tuvieron COVID fue de 137.104 pacientes y los que tuvieron COVID fue de 3.127 pacientes, ¿no? Sumado todos estos valores de N. Ahora, en esta tabla también nos presentan el missing data, ¿no? Donde nos indican que es un 0%. Entonces, recordando si es que existiera algún porcentaje alto, más del 5% de este missing data, sería perjudicial para la validez interna del estudio. Ahora, en esta segunda parte de la tabla, se comparó con los pacientes que no tenían infección por SARS-CoV-2, los pacientes que sí tuvieron infección en el preoperatorio, y había más posibilidad en que estos pacientes tuvieran un estado funcional de ASA de 3 a 5, como podemos ver, por ejemplo, en las primeras semanas de 0 a 2, un 31.5% comparado con estos pacientes que no tuvieron el diagnóstico de COVID, un 24.5%, ¿no? Del mismo modo, había mayor incidencia en estos pacientes con diagnóstico preoperatorio en las variables del grado de cirugía y del tipo de cirugía, ¿no? Sobre todo en la cirugía de emergencia, ¿no? Un 70.3% en las 2 primeras semanas comparado con 30.2%. Estos resultados definitivamente fueron independientemente de la semana quirúrgica en la que se encontraban. Ahora, en la tasa de mortalidad a 30 días en los pacientes que no tenían una infección preoperatoria por COVID fue 1.4%, ¿no? Y por lo tanto, un paciente sin COVID en un paciente sin COVID existe un menor riesgo de muerte, y en un paciente con COVID, como podemos apreciar, un 9.1 en las primeras semanas, en las siguientes semanas 6.9, 5.5%, va a existir un mayor riesgo de una mortalidad, ¿no?
Ahora, en esta segunda tabla podemos observar que la tasa de mortalidad fue ajustada. No sé cómo reducir esto. Ya, en esta figura podemos observar que la tasa de mortalidad ajustada a los 30 días en pacientes que no tenían infección por COVID fue de 1.47, ¿no? Aprox 1.5%, con intervalos de confianza de 1.41 hasta 1.53. Esta tasa de mortalidad aumentó en pacientes que se sometieron a cirugía, como podemos observar, de 0 a 2 semanas, de 3 a 4 semanas y de 5 a 7 semanas, ¿no? Ahora, en los pacientes que se sometieron a cirugía, pero más de 7 semanas, estos pacientes, después de haber sido diagnosticados por COVID, la tasa de mortalidad, al menos a los 30 días, fue similar que los pacientes que no se diagnosticaron con COVID. Bueno, recordarles que esta figura o esta tasa de mortalidad estuvo ajustada usando los promedios de los efectos marginales. Ahora, en esta segunda figura, la tasa de mortalidad se ajustó principalmente a los diferentes estratos de los diferentes subgrupos, ¿no? Subgrupos como la edad, subgrupos como el estado funcional de ASA, subgrupos como el tipo de cirugía, ya sea menor o mayor, o la urgencia quirúrgica, ¿no? O sea, ya sea electiva o de emergencia, ¿no? Ahora, del mismo modo, podemos observar que los pacientes operados más de 7 semanas en los diferentes estratos tuvieron una mortalidad similar a los pacientes sin infección por COVID. Ahora, en esta tercera figura nos muestra tasas ajustadas de la mortalidad postoperatoria a los 30 días, pero estratificado de acuerdo al síntoma. Tenemos su grupo de paciente asintomático, su grupo de pacientes que ya habían resuelto el síntoma y que continuaban todavía con los síntomas, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico se evidencia que los pacientes en este grupo de más de 7 semanas, en este grupo de pacientes existe un mayor riesgo, ¿no? Sobre todo en los pacientes que continuaban cursando con los síntomas. En la figura 2 nos muestra una tasa ajustada, pero ya de acuerdo a las complicaciones pulmonares posoperatorias, ¿no? En esta figura nos muestra que aproximadamente el 2.8% de pacientes desarrollaron alguna complicación pulmonar posoperatoria dentro de los 30 días. Ahora, los pacientes que se habían sometido a cirugía en estos intervalos de tiempo tuvieron las tasas de complicaciones pulmonares posoperatorias más altas en comparación con los pacientes que no tenían el diagnóstico de SARS-CoV-2. En la figura 5, que fue ajustada de acuerdo a las complicaciones pulmonares también, nos muestra que en los pacientes que se habían operado más de 7 semanas y tuvieron el diagnóstico de SARS-CoV-2 previo, entonces estos pacientes son los que presentaron mayor riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias a los 30 días. Este mayor riesgo se vio en pacientes que todavía estaban cursando con los síntomas. Dentro de las conclusiones del estudio, el estudio que se realizó fue un estudio observacional, una corte prospectiva internacional multicéntrica, donde se incluyeron la población total fue 140.231 pacientes en 116 países
y el objetivo principal fue determinar cuál era el momento óptimo para realizar la cirugía después de la infección por SARS-CoV-2. Dentro de las otras conclusiones que se consideró fue que los riesgos de morbilidad y mortalidad postoperatoria son mayores si los pacientes son operados dentro de las 6 semanas posteriores al diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Y se recomendó que cuando sea posible la cirugía debe retardarse al menos 7 semanas después de la infección por SARS-CoV-2. También se concluyó que los pacientes con síntomas continuos más de 7 semanas desde el diagnóstico de COVID pueden beneficiarse de un mayor retraso. Eso sería todo por mi parte. Bien, muchas gracias, Daisy. Vamos a seguir con la secuencia. Voy a compartir nuevamente pantalla. Recordarles que pueden ir dejando sus preguntas y o comentarios en los chats para cuando iniciemos con la ronda de preguntas. Ahora vamos a seguir con algunas apreciaciones sobre el estudio. Para ello, pues, invitamos en esta primera parte al doctor Sebastián. Doctor Sebastián, tiene la palabra. Gracias, Eliana. Primero, felicitar a Daisy por la magnífica presentación, realmente excelente e impecable en la forma de cómo describió los antecedentes, la metodología y los resultados. El segundo punto que quisiera mencionar es de que, un poco rompiendo el mito y el hielo en los públicos, es que sí se puede hacer investigación en cirugía, y este es un excelente ejemplo de cómo se puede investigar y hacer investigación en el Perú incluso, y colaborar. Mis primeros comentarios en cuanto a la publicación es un poco dar en contexto cómo se dio este proyecto de investigación, y no es algo que salió de la noche a la mañana, es algo que se ha estado cocinando, digamos, en cuanto a la metodología, la forma de colaborar, por muchos años. El primer proyecto con esta dinámica de colaboración multicéntrica, como habrán escuchado, de 116 países, y de las cuales uno es Perú, no es que se dio justamente por la pandemia, sino fue a través de múltiples proyectos, y del cual el Perú ha estado participando desde el inicio, y esta vendría a ser la 4ª edición. El primer proyecto fue el proyecto Global Search 1, que básicamente fue determinar la mortalidad en trauma abdominal. Eso se realizó en el 2013 y participaron 11 hospitales peruanos y 71 investigadores que iban desde estudiantes de medicina, residentes y cirujanos, que en su mayoría eran de hospitales académicos. Sin embargo, también había mucha gente interesada en la práctica privada. Esos números no han subido mucho. Esta última participación hubieron 15 hospitales peruanos y 75 participantes, de los cuales, como menciono, son estudiantes de medicina, residentes y cirujanos investigadores, lo cual es un segundo llamado a invitarlos a participar cuando sea posible hacer investigación de colaboración en cirugía. Entonces este proyecto realmente ya tuvo la experiencia de colaborar en múltiples proyectos de trauma abdominal, infección de herida operatoria, y cuando se dio la pandemia, automáticamente los investigadores principales que vendrían a estar en el Reino Unido, en la Universidad de Birmingham, mandaron un mensaje por el WhatsApp que tenemos, en el que están más o menos 200 investigadores a nivel del mundo. Mandaron un WhatsApp: hey, tenemos la idea de hacer un protocolo, ¿qué les parece la idea? Y comenzó a haber una interesante y rica discusión en cómo plantear el protocolo, cuáles eran las ideas de investigación, cuáles eran las preguntas que queríamos responder. Y en ese momento me acuerdo que era
inicios o fines del 2019 o inicios de 2020, en el que se planteó, ok, va a quedar primero la mortalidad, si es que cuánto difiere la mortalidad con pacientes COVID quirúrgicos, y salió el número que Daisy acaba de mencionar en los antecedentes de 23.8% de mortalidad en esa corte de 1.200 pacientes. Es un dato interesante porque en estudios previos a COVID Surge, la mortalidad de trauma abdominal era alrededor del 5%, digamos así, 5, 7%. Entonces, vemos de que pre-COVID había otro escenario, post-COVID teníamos una mortalidad de 20 y tantos, o sea, en grandes modos. Esto nos salió y motivó al grupo a hacer varias preguntas de investigación. ¿Cómo es el COVID en, por ejemplo, pacientes oncológicos? ¿Cómo es el COVID en condiciones selectivas? ¿Cómo es el COVID en pacientes de emergencia? Etcétera. Y oportunamente, ya que nos estamos pasando a otra fase en la que vemos que hay un retraso, ¿no? Que en Estados Unidos es un backlog de pacientes o pacientes que se están esperando cirugía electiva, la pregunta salió por su propio peso, ¿no? ¿Cuándo es el momento oportuno para operar pacientes quirúrgicos? Y es así que salió este estudio. A grandes modos, no quisiera ahondar mucho en la metodología. Creo que con Álvaro y el público en general vamos a compartir algunas preguntas, pero es a grosso modo en contexto cómo se dio el estudio y cuál fue la participación del Perú. Genial, Sebastián. Tiene la palabra, Álvaro, disculpe. Sí, me lanzo de una vez para hacerlo también de una manera un poco continua, ¿no? Genial, sí, hemos visto, y los que han podido leer también han leído un estudio, un mega multicéntrico, como dice Sebastián, en el cual pues han participado cientos de hospitales de varios países, incluyendo varios hospitales peruanos, ¿no? Y que nos puede ayudar a responder preguntas de una manera más rápida. Me parece que el reclutamiento fue casi un mes, ¿no? De todos estos, ¿cuántos fueron? 140.000 pacientes, fue un mes de recolección divididos en bloques de una semana por equipo. Wow, en un mes una recolección de 140.000 pacientes. Eso me parece bastante impresionante, ¿no? Porque usualmente cuando se hace incluso un ensayo multicéntrico grande, pues uno dice, ya, primero hago en este país, luego luego en este otro, para ir aprendiendo, y además porque la parte logística no te da mucho, ¿no? Pero claro, hacerlo todo junto sí es todo un reto, bastante interesante. Y lo otro es que eso también nos puede permitir dar una respuesta a un nivel más internacional, ¿no? Porque no es algo que solamente suceda en un país con un sistema de salud, ¿no? Donde puede que pase A, B cosas, pero si nos vamos a otro sistema de salud puede que la cosa sea totalmente distinta, ¿no? Sobre todo en cuestiones como estas, ¿no? Que tienen que ver tanto con la logística como la calidad de la cirugía y los cuidados post cirugía y todo esto, ¿no? Entonces, al tener tantos países, tantos hospitales, pues ahí como que se puede ir respondiendo esta pregunta de una manera más global, ¿no? Y antes de enterar... Un poco entrando en el concepto de validez externa, ¿no? De externalizar los datos, ¿sí? En base a la forma de cómo se recolecta. Claro, Han. Me hubiera gustado también, no he terminado de leer todos los suplementarios, tienen ahí bastante material suplementario. No sé si hay algo sobre que hayan hecho por país o por región, porque claro, lo que puede pasar en una región más desarrollada puede que no pase en una región menos desarrollada, ¿no? Ese potencial puede ser interesante ponerlo también en el paper. Excelente pregunta, sí, y realmente no se ha hecho a nivel de país o región, al menos que yo me acuerde, pero sería interesante ver la variabilidad si es que hay una diferencia en cuanto a riesgo, dependiendo de, por ejemplo, no a nivel de región o por ejemplo a nivel de
como dicen, índice de desarrollo humano a nivel de países de la OMS, eso sí se ha hecho en estudios previos. Se ha tratado de comparar países que son de bajo, digamos, ingreso económico, medianos y los de alto. Y, por ejemplo, en estudios previos sí hubo diferencia importante en mortalidad en cirugía de emergencia abdominal, por ejemplo, o infección de vía operatoria. Como que había clara evidencia de diferencia de riesgo de muerte o de infección, de acuerdo al país, solamente al país. Claro, y es un factor que puede ser tanto un factor confusor como un factor modificador del efecto, ¿no? Puede que en sistemas de salud buenos, pues el que haya pasado algunas semanas ya hubiera sido suficiente para que disminuya la mortalidad, ¿no? En cambio, en el sistema de salud más carentes, tal vez se pueda ver que, necesita 7 u 8 o hasta más semanas, ¿no? Pero claro, eso ya va por un análisis de regiones, entre comillas, que estaría supuestamente unido a la calidad del sistema de salud, ¿no? Aunque no es tanto así, ya lo sabemos, pero por ahí algún indicador por ahí se puede coger, ¿no? Vi que como confusor sí cogieron el indicador de income del país, ¿no? Eso sí, supongo que lo he hecho como un proxy de ello, ¿no? De qué tan bueno puede ser el sistema de salud. Y también el comentario que también fue a través de, o sea, los factores asociados, o sea, qué variables se consideraron para hacer el análisis de ajuste, eso es en base a los factores que se identificaron clínicamente en el primer artículo, que fue de enero a marzo, en el que se vio digamos, como el porcentaje, el ratio de mortalidad en esa pequeña muestra de 1.100 pacientes. O sea, se identificó edad, se identificó ASA, se identificaron variables importantes que ahorita se utilizaron para poder ajustar un poco la reacción logística. Sí. A ver, llegando ahí, aquí justo estoy compartiendo un pequeño análisis que hice. Ya saben, los que nos siguen, que siempre usamos las escalas para riesgo de sesgo, ¿no? En este caso estamos ante un estudio observacional, un tipo de cohorte, en el cual, para el cual hay varias escalas de riesgo de sesgo. Una de las más usadas es esta, la de Newcastle, Ottawa. Hay otras como Robinson 1 y XXX. Sin embargo, esta es una de las más usadas, que es una de las que más van a ver también en las revisiones sistemáticas de estudios observacionales, ¿no? Y tiene estos ítems para la parte o para el diseño de cohortes, ¿no? El primero es sobre la representatividad, ¿no? Y nos pregunta, ok, ¿hubo una representatividad real de la población reflejada en la muestra en la cual se analizó? Y tengo entendido que la población son las personas que se están operando en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y la muestra son de estos 140.000 que han sido recolectados, ¿no? Y bueno, por lo que he leído, no dan muchos detalles sobre si es que llegaron a un hospital, incluyeron a todos los pacientes que se operaron en ese hospital, o fue algo más por conveniencia, ¿no? Como que, los días que puedo ir, pues esos días los voy a recolectar, y los que no, pues no, ¿no? Entonces, me da esta impresión de que fue un muestreo un poco por conveniencia, que no significa que es algo como que conveniente, sino es el término usado para decir que no fue un muestreo estadísticamente representativo, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o si hubo algún cuidado adicional por ahí, Sebastián? Es una excelente observación y gracias por sacarlo a frote. Sí, la consigna era recopilar a todos los pacientes posibles durante ese periodo, o sea, capturar a todos. Sabemos las limitaciones que hubo por el tema de la sobresaturación del hospital y todo. Entonces, creo que puede haber espacio de que se hayan perdido algunos casos, ¿no? en el escenario que estamos analizando. En estudios previos de Global Search, una forma de cómo se fiscalizaba, ¿no? Por así decirlo, en que se estaba recopilando los casos de manera continua, era a través de la asignación de un validador hospitalario. Es decir, que era una persona ajena a cualquiera de los
mini equipos que se encargaban de recopilar la información en la semana y se encargaban de fiscalizar y ver, ok, ¿cuántos pacientes operaron en esa semana? Se iba a la sala de operaciones en hospitales fichos, digamos, tenía registros electrónicos, y en hospitales que no tenía muchos recursos, cogía el libro de anestesiología y verificaba cuántos casos habían operado en esa semana y tenía que haber un match, por así decirlo. Y ese match se reportaba en la base de datos REDCap. Esa es alguna de las estrategias que se habían usado anteriormente. En esta edición, lamentablemente, no se hizo. Por la temporalidad, ¿no? Por la urgencia de los datos, creo. Sí, lo que salva un poco esto es la gran cantidad de personas que se incluyeron, ¿no? Ponte que en un hospital, no sé, no le hayan dado acceso a los investigadores al servicio de, no sé, cirugía de colon, por ejemplo, ¿no? Pero ya, fue solamente en ese hospital, ¿no? Entonces, por conveniencia no han podido como que incluir a esos pacientes, ¿no? Pero al tener tantos cientos de hospitales y cientos de miles de pacientes recolectados, es muy poco probable que haya un sesgo así tan grande en todos esos sites, ¿no? Que se pueda reflejar en los resultados. Así que por ahí, aunque la representatividad no está del todo clara, pero el número de pacientes creo que nos deja un poco, si no 100% confiados, pero por lo menos un poco confiados en eso. Claro, creo que juega a nuestro favor los números de cantidad de pacientes, hospitales involucrados y países. Creo que eso nos beneficia en el análisis. Otro ítem es el de la evaluación de la exposición, ¿no? Habla esta herramienta de las dos variables de interés, la exposición y el desenlace, ¿no? La exposición es el número de semanas que pasa desde el diagnóstico de COVID hasta la cirugía, ¿no? Y el desenlace es el fallecimiento y tiene un desenlace secundario que es daño pulmonar, ¿no? Entonces, en cuanto a esa exposición, sí, ¿no? El diagnóstico de COVID se hace de distintas formas, ¿no? Ahí bien lo puso Daisy, por PCR, por incluso clínico, ¿no? Por prueba rápida, antígeno, cualquier forma en la cual el paciente se le haya denominado como paciente con COVID, ya, contaba, ¿no? Pero sin embargo, uno duda, ¿no? Uy, ok, ¿cuánto de esto realmente es COVID, ¿no? Y hacen un subanálisis por eso de solamente los que son PCR positivos, ¿no? Y eso está genial, porque ya nos aclara un poco más, ¿no? Pero uno también se hace esta pregunta, ¿no? Ok, pero ¿cuántos de los pacientes realmente tuvieron una prueba de PCR? O sea, ya, los positivos sí son positivos, pero de los negativos, ¿cuántos realmente tuvieron la oportunidad de hacerse una buena prueba, como un buen PCR, para saber si es que tenían COVID, ¿no? Entonces, lo más probable es que como este es un estudio observacional, pues haya dependido de cada sistema de salud, ¿no? En algunos sistemas de salud a todos les harán PCR, en otros pues a los que han podido, ¿no? Aquí por ejemplo sabes que no ha sido muy común, ¿no? Se ha hecho más prueba rápida y esto sabemos que no es tan sensible, ¿no? Entonces no queda claro qué porcentaje de los pacientes fueron sometidos a PCR, por ejemplo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso es un dato importante que acabas de mencionar, porque, claro, como sabemos, la prueba molecular es la que más seguridad nos da para decir si es que tiene COVID en ese momento. Y lo que debo mencionar es como que la flexibilidad de los criterios, digamos, de inclusión, no es criterio de inclusión, pero criterio de diagnóstico, creo que da también la flexibilidad para otros países y tener como que la participación multinacional que se estaba buscando, ¿no? Y creo que en cirugía es importante tener esa flexibilidad a la hora de plantear el protocolo, a la hora de plantear la metodología, porque la práctica quirúrgica varía mucho. No es como en la práctica, digamos, en los ensayos clínicos donde das un medicamento que todo está estandarizadísimo, ¿no? En cirugía puede haber diferentes, digamos, protocolos de preoperación, diferentes protocolos de técnica quirúrgica en sí, y eso genera mucha variabilidad. Esto para futuros proyectos, espero yo, en el Perú, hay que tener siempre en cuenta de que hay que tener siempre flexibilidad en la formación de protocolos de investigación para
para involucrar, números en la base de datos y luego después hacer un poco de análisis más específicos dependiendo de estos pequeños grupos, como por ejemplo redes moleculares. Sí, sí, muy cierto y se entiende también, ¿no? Sí. Otro ítem es el de demostrar que el desenlace de interés no esté presente al inicio del estudio, ¿no? Y esto lo hacen porque a veces en unas cohortes, pues el desenlace es, no sé, tener depresión. Y resulta que al inicio del estudio no midieron cuántos tenían depresión, ¿no? Entonces eso puede ser bastante confuso porque no es que haya desarrollado depresión, sino que siempre tuvo, ¿no? O tal vez con algo más crónico como diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, como el outcome principal es mortalidad, pues ya sabemos que al inicio todos, o sea, siendo el inicio la prueba de COVID, pues estaban vivos, ¿no? Claro, claro. Es un dato duro. Como le dicen. La otra vez, justo este ítem que mencionabas de la comparabilidad de los grupos, o sea, del ajuste, y ahí sí hay una cuestión bien interesante, porque lo que usan es análisis ajustados, ¿sí? Usan una regresión logística ajustada para calcular los ORs ajustados, una vez más. Pero sin embargo, en la parte gráfica de esta cosa que parece metaanálisis, pero que no son metaanálisis, sino son incidencias, usan incidencias, pero no usan las incidencias crudas. Usan las incidencias usando esto que se llama el promedio de efectos marginales, ¿no? Una cosa que sí, cada vez es más común y es bien, no es difícil de realizar, pero muchos tal vez no se han enfrentado con eso antes, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Acá está robando las diapositivas de Daisy. A esto, ¿no? Estos de aquí son incidencias, ¿sí? Sin embargo, estas incidencias están, digamos, ajustadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es la incidencia de mortalidad, el primer cuadradito, es la incidencia de mortalidad en los que no tenían COVID, ¿no? Que es una incidencia de 1.47%, ¿no? Con un intervalo de confianza, ¿no? Bastante angosto porque son muchas personas que no tenían COVID, ¿no? Entonces, esa incidencia no es la incidencia cruda, real. Es una incidencia calculada al meter esta variable en un modelo de regresión con todos los confusores que se han mencionado, ¿no? Se meten todos los confusores y ¿qué es lo que uno le dice al programa estadístico? Le dice, mira, para cada confusor busca el promedio, ¿no? Por ejemplo, si la edad promedio es 35, ya, pone 35. Si el 80% eran varones, ya, ponle que es que hay una subpoblación que tiene 80% de varones, ¿no? Y así, como que pone todos los confusores en un promedio y dice, ya, para esta persona promedio, okay, como que lo hace como para una persona, ¿no? Para esta persona promedio, ¿cuál será su riesgo de tener este desenlace, ¿no? Entonces saca una incidencia así, pero no es una incidencia cruda, es una incidencia que es ajustada por el resto de confusores. ¿Por qué? Porque para esta misma persona promedio va a sacar la incidencia dependiendo de si es que esperó 2 semanas, esperó 4 semanas, 6 semanas o 7 o más semanas, ¿no? Entonces, eso de aquí ya puedes compararlo de frente, ¿no? Ya no como una cifra cruda, sino ya con más confianza porque ya ha sido ajustado por confusores, ¿no? Es algo bien bonito, bien interesante que sin embargo no es tan común, ¿no? Y yo diría hasta incluso un poco elegante porque usamos la data anterior del primer artículo que son los factores asociados que se identificaron. Entonces, básicamente fue, ok, esto puede ser confusores, apliquémonos a este modelo. Claro. Y ahí va el otro punto ya. Para esos modelos, tanto para los efectos marginales como para los modelos ajustados que lo presentan en una tabla, usan una serie de confusores, ¿no? O sea, se decantan por usar modelos ajustados para controlar por confusores, ¿no? Y yo viendo esta base de datos me preguntaba si tal vez otra opción hubiera sido usar puntajes de propensión, por ejemplo, que es una metodología que solamente puedes usar cuando tienes una base de datos muy grande como esa, y que lo que hace es machar, ¿no? O sea, coge, por ejemplo,
una persona que tenía COVID y la machea con otra que no tenía COVID, pero que tenían las mismas variables, ¿no? Similar edad, similar sexo, similar todo. Entonces ya tienes como que una persona expuesta muy similar a una persona no expuesta, ¿no? Eso está bajo la lógica de lo que luego se ha ido denominando como generación de un ensayo clínico, o perdón, emular un ensayo clínico con datos observacionales, ¿no? Entonces, ahí en esta base tal vez se haya podido hacer algo de eso. No sé si ha habido alguna discusión sobre ese tema. Sinceramente no. Y corrígeme si estoy mal. Ese tipo de análisis se hacen cuando tienes pequeñas muestras o no, digamos que la base de datos no es tan grande. Cuando haces, cuando haces, digamos, el match o pair, ¿no? Que dicen como que juntas a uno que tiene, digamos, la exposición y a otro que no lo tenga y que sea la única variable que difiere. Creo que ese es en pequeñas muestras, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Ahí hay dos cuestiones. Si lo vas a hacer cuando estás diseñando el estudio recién, usualmente sí, se hace cuando no tienes muchos casos y sabes que no vas a poder ajustar, pues ahí puedes buscarle matches a cada caso o a cada expuesto, ¿no? Pero eso es el famoso pareamiento en el diseño, ¿no? Pero otra cosa es lo que te comentaba, que son los puntajes de propensión, que ya es cuando tienes una base gigante, más bien. Tienes una base gigante y de ahí puedes escoger, ¿no? Y dices, mira, a este lo voy a matchar con este, con este, con este. Entonces, para cada uno puedes elegir 5 o 6 matches y ya, ¿no? Los comparas entre ellos. Y eso tiene menos riesgo de confusión residual que el simple ajuste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás matchando entre personas muy, muy parecidas. En cambio, que si solamente ajustas, estás como que dándole tendencias. Estás como que poniéndolo un poquito más para un lado o para otro, ¿no? Entonces, por ahí, en el fondo, pues era otra opción, ¿no? Igual, no te elimina el riesgo de sesgo residual, que bien lo mencionan en las limitaciones. Todo estudio observacional tiene un riesgo de sesgo residual, ¿no? De hecho, en este caso también, porque los ORs crudos eran bastante altos, ¿no? 6, 5, 4. Y cuando los ajustan por estas variables, baja bastante, ¿no? De 6 a 3. Es un cambio gigante. O sea, sigue siendo significativo, pero es un cambio, ¿no? A 3, 3, 2, ¿no? Entonces, aquí ha habido, sí, una gran confusión que se entiende, ¿no? Porque si a un paciente le detectan COVID y en las primeras 2 semanas lo están operando, es porque realmente estaba grave. Entonces, se entiende que aquellos que se les operó en las primeras semanas sí tendrían más riesgo de morir. Se entiende eso, ¿no? Más allá del COVID, porque posiblemente su cirugía era de más emergencia, ¿no? Entonces, aquí vemos una corrección grande de los ORs al ajustar. Y usualmente cuando hay una corrección grande, al ajustar por algunas variables, uno se queda pensando en que sí hay un poco más de sesgo residual ahí, ¿no? Hay un poco aquí de sesgo que no nos está dejando ver bien lo que pasa, pero no sabemos en sí cuánto es, ¿no? Por lo visto han ajustado por varias variables, sí, y de mucha importancia. Así que no espero que sea una gran confusión residual, pero de que por ahí está, ¿no? Luego, en cuanto a la evaluación del desenlace, ahí también no me quedó algo muy claro sobre cómo se evaluó mortalidad. Entiendo que hubo un seguimiento de 30 días y por ahí dicen que luego o sea, si no llegaron a los 30 días, pues hasta donde se haya llegado, ¿no? En el intrahospitalario. Correcto. Sí, sí. Y ese es, digamos que hay un segmento en el que probablemente un segmento de la población que se investigó, de que no se sabe, no se sabe el desenlace, pero puede ser mínimo. O sea, generalmente si es que das a alguien de alta, o que es por una indicación que va a estar estable, entre comillas, ¿no?
Entonces, bajo ese principio, creo que se tomó la decisión, ok, consideramos de que si es que se va de alta, en 30 días probablemente sí vivo. Pero, como mencionamos, como que creo que se dio un poquito de flexibilidad. Ahora, mortalidad es un dato duro, entonces como que todo, en teoría, ahorita más que nunca, la mortalidad sí se está recontra registrando. Entonces, toda persona que se fallece debería tener algún tipo de documentación y eso de alguna manera favorece a tener este outcome, digamos, un poco más de confianza en este outcome. Ujú. Sí, de hecho, y mortalidad inhospitalaria es un outcome bien confiable, ¿no? Porque es bien difícil que no se den cuenta que si falleció o no, ¿no? O que no esté registrado, ¿no? Entonces, es un outcome bien confiable, pero claro, una vez que sale, uno tiene esa fe, ¿no? Ah, ya, si salió es porque por lo menos en las próximas semanas estará vivo, ¿no? Que sería interesante también hacer un seguimiento para ver qué tan cierto es eso, ¿no? Claro, claro, y eso es importante, y yo creo que es importante y además, al menos durante mi entrenamiento, no sé si Álvaro, tú en tu entrenamiento, ¿no viste si en tu rotación de cirugía, se hacía la costumbre de llamar al paciente después de darlo de alta? Al menos, no sé, yo no lo vi mucho, tanto en mi entrenamiento, no tanto. O sea, algunos pacientes sí, pero no de manera rutinaria. Sí, ¿no? O sea, y esa es la otra ventaja de iniciativas y estudios veranos como este que permiten protocolizar un poquito más la atención del paciente, ¿no? Si es que se hace algún otro estudio en el cual sí sea necesario hacer un contacto posterior, pues eso le queda al hospital como aprendizaje, ¿no? Como que, sí puedo hacer esto, ¿no? Y eso Claro. me sirve también para saber, ¿no? Si lo que estoy haciendo desde la parte quirúrgica es lo adecuado o no, ¿no? Ujú. Chévere. El otro ítem es si el seguimiento fue suficiente para que el desenlace ocurra, ¿no? Porque a veces hay estudios que hacen un seguimiento muy pequeño y obviamente no encuentran nada, ¿no? Por eso. 30 días postoperatorio es, supongo que un estándar, ¿no? En términos quirúrgicos para mortalidad a corto plazo, ¿no? Sí. Así que no. Más que nada se fue por lo estándar, creo. Pero es válido saber, por ejemplo, en condiciones más crónicas, ¿no? Cómo va el paciente postoperado. Es importante. Eso, claro, o sea, este número mágico, por ejemplo, 30 días, así sea un estándar, uno tiene que, en el mejor de los casos, buscarle alguna referencia, ¿no? Decir, ¿no? O sea, ya, hay estudios de cortes grandes, largos, que han visto que a los 30 días, si no falleció, como tú dices, ya no fallece. Hasta el siguiente año, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Fácil se hace un estudio aquí en nuestro país y se ve que a los 30 días ya falleció un número, pero de ahí siguen falleciendo, ¿no? Y ahí sí Claro. uno se puede replantear esto, ¿no? Ahí sí, claro, hay que hablar ya con los expertos en este tema para que nos digan, ¿no? Si es que hay o no hay ese tipo de estudios. Correcto. Y bueno, el último que era del cual ya hablamos, ¿no? También es sobre las pérdidas, ¿no? ¿Cuántos de estos fueron seguidos durante los 30 días y cuántos no, ¿no? Lo que tú mencionas, Sebastián, que pues si es que fueron dados de alta antes, pues ahí terminó su seguimiento, ¿no? Entonces, eso se considera así como una pérdida, como una censura, ajá, pero no vi muchos datos sobre cuántos fueron dados de alta a los 10 días, 15 días, 20 días, ¿no? Eso también sería un dato interesante. Totalmente. De acuerdo contigo, sí. Si es que hubo alta temprana, ¿no? Si es que cirugías ambulatorias, ¿no? ¿Cómo es el tema, ¿no? Que se opera y se va y es como que, ok, ¿qué fue, no? ¿Cómo está el paciente después? Teóricamente el paciente ambulatorio está estable, ¿no? Para el principio no tiene comorbilidades severas, ¿no? Pero cabe la pregunta, ¿cuántos fueron cirugía ambulatoria? Sería interesante también. Claro, ¿y esos cuánto tiempo tuvieron de seguimiento? Así como que horas, 2 horas, días. 2 horas, sí, claro. Salió de sala, se fue a descansar 2 horas y si es que está con funciones vitales estable a su casa, como cualquier cirugía ambulatoria. Pero la pregunta es, ok, ¿qué tan seguro es esto, no? Esa es una buena pregunta, creo. Sí, ¿no? ¿Qué tan seguro es que si no haya fallecido a las 2 horas, no vaya a fallecer a los 3 días, 4 días, X días, ¿no? Y creo que ahí va la importancia de hacer un buen evaluación preoperatoria, ¿no? Desde ahí es crucial realmente saber
¿cuáles son las condiciones en las que el paciente está entrando sala? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus comorbilidades? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿No? ¿Cuál es su ASA? Etcétera. Eso es Sí. en cuanto al riesgo de sesgo con esa herramienta. Y yo tenía una duda más aquí que me surgió cuando estaba revisando esto. Voy a poner grande porque a veces no se ve muy bien. Me saltó. Y es esto. Uy. A ver. Aquí las categorías que se han usado para el número de semanas que pasa entre el diagnóstico y la cirugía, ¿no? Van de 0 a 2 semanas, 3 a 4, 5 a 6 y 7 o más, ¿no? Y vemos que la mortalidad, que comienza siendo alta en los que se están operando de manera rápida, ¿no? Recorremos la mortalidad ya ajustada, ¿no? Esta metodología que han usado para que nos den incidencias ajustadas, ¿no? Es alta, ¿no? 4% casi, ¿no? Y va cayendo cada semana, ¿no? Cae a 3, a 3.5, ¿no? Y una caída abrupta aquí, hasta 1.49, ¿no? Y esto me da la impresión de que puede ser en parte porque aquí se han mezclado 7 o más semanas, ¿no? Donde hay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30, 40, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué no colocar más categorías, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, como para ir viendo dónde realmente es que ya llega a un punto basal. Es una excelente observación. Claro, no es, a ver, eso para todos, ¿no? Como que no es que haya 7 semanas es a rajatabla y acá el paciente va a estar todo bien, chévere. No, no, creo que hay que tomar este dato con pinzas y ahí va la recomendación y aterrizar este número. ¿Ah? Yo quiero recalcar este dato que estaba justamente conversando con mi amigo y mentor, el doctor Juliano Borda, y también otros colegas, que este número hay que individualizarlo, ¿no? Hay que ver realmente, uno, la patología del paciente. ¿Ok? ¿Qué es operado? ¿No? Estamos operando un cáncer, estamos operando que una paciente que tiene una vesícula inflamada leve, o es una paciente que tiene múltiples, o sea, tiene una severidad importante con otros compromisos de órganos como pancreatitis encima, vesículas complicadas, etc. O sea, tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Y no es que, a ver, yo si fuera cirujano diría, ok, ya a las 7 semanas empiezo a operar todos los que hayan tenido COVID. No tanto es así. Hay que tomarlo con pinzas y realmente ver, ok, por ejemplo, en el análisis de síntomas, vemos de que los pacientes que tienen síntomas, después de las 7 semanas, el riesgo todavía sigue alto. Entonces, hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que ver qué síntomas tiene, tos, fiebre, no sé, dificultad respiratoria, para realmente tomar este número 7 semanas con realmente la precaución que se debe, ¿no? Entonces, un poco aterrizando este número, el mensaje para llevarse a casa es ¿qué tipo de paciente tengo enfrente? ¿Es un paciente que tiene todavía síntomas? Me preguntaría yo primero, ¿tiene síntomas después de las 6 semanas? ¿Qué comorbilidades tiene? También la urgencia de operar. ¿Es un paciente con traumatología, ¿no? O sea, con traumas abdominales o tiene una condición quirúrgica que probablemente lo mate más rápido que COVID? Eso hay que sobrepesarlo y, por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿no? También hay que poner en contexto qué tanto riesgo hay en un paciente oncológico en que el cáncer empiece a aumentar o aumente su velocidad de crecimiento, ¿no? O qué comorbilidades tenga para que esta patología se empeore. Hay que contextualizarlo y este pool de 140.000 pacientes es, digamos, un buffet de cirugía, ¿no? Y no se ha tenido, digamos, al menos por ahora, la fuerza como para dar recomendaciones específicas para condiciones particulares. Y eso es importante llevarse a casa, ¿no? Como que no es un 7 semanas duro y olvidado y caramentado. Hay que saber contextualizarlo clínicamente, ¿no? Claro,
y tiene sentido, o sea, por más que nosotros veamos, ya es un estudio de 140.000 personas, ¿no? Y alguien podría preguntar, ay, ¿por qué no han hecho su análisis por tipo de cirugía, es que el número de fallecimientos es un dato limitante, ¿no? O sea, Se diluye en subespecialidades o superprocedimientos. Pero yo quisiera decir que hay la intención, por ejemplo, en cirugía oncológica, ha tenido otra fase de recopilación de solamente pacientes oncológicos y de ese pool o base de datos se pretende sacar información un poco más específica, no por procedimiento, sino por especialidad. Y creo que podríamos compartir algunos datos ahí de cirugía de cabeza y cuello, cirugía de colon, colorectal, que próximamente va a salir. chévere, chévere. Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este rango de 5 a 6 semanas, si bien hay 326 pacientes en este subgrupo, solamente hubo 18 fallecimientos, ¿no? Y esto es modelar con 18 personas, con el número de confusores que han tenido, ya Difícil. exigirle, ¿no? A la data, estás así presionando al motor que está a punto de romperse, ¿no? Quiere hacer esto en subanálisis por tipo de cirugía, imposible, ¿no? Entonces, el chambón que se han dado para poder recolectar todo esto, sí, sirve para darnos una pintura general, que como bien dice Sebastián, tiene que ser interpretada de acuerdo a cada contexto, ¿no? No es para dar un número mágico, sino unas tendencias generales, ¿no? Y eso sí, ¿no? Como comentario, creo que eso es lo bonito de la cirugía, particularmente creo que es una forma interesante de cómo, ok, sí, entender al paciente clínicamente es un arte, ¿no? Por un sentido, pero también hay que usar la mejor data disponible para el consentimiento informado. Yo creo que más que nada para el paciente quirúrgico, esta publicación yo lo tomaría como decir, explicarle al paciente, ok, has tenido COVID hace poco, estos son los riesgos, ¿no? La condición que te vamos a operar es la siguiente. Tomemos una decisión. ¿Qué opinas si es que, ok, nos lanzamos a operarte, pero asumiendo algunos riesgos, ¿no? Y ahí va el concepto de consentimiento informado en base a la mejor evidencia posible que lo que tenemos. Sí, sí. Justo estaba revisando otra vez el artículo por ahí, me parece que dicen que esto de las semanas lo tomaron ya así, ¿no? Y tal vez sea por eso que haya habido esta limitación, ¿no? Porque de hecho en este último grupo tienes muchos más pacientes, ¿no? Tienes 1.200 pacientes, ¿no? O sea, tal vez si lo hubieran tomado si lo hubieran querido dividir un poco más, sí les hubiera dado, ¿no? Para ver un par de semanas más, ¿no? Pero bueno, si no han tomado así, pues genial, eso es lo que tenemos, ¿no? Por lo menos a mí me queda que si es que tengo COVID, mejor espero, o sea, si no es urgente, mejor espero... Dependiendo de tu patología, dependiendo de lo que te dé. Dependiendo, claro. Mejor Por supuesto. Buenas 10 semanas para operarme. Claro, y yo creo que yendo a lo más común, a ver, ginecología, ¿no? Que vendría a ser cesáreas. Y me pongo en los zapatos de alguien que está embarazada, ¿no? Yo no voy a esperar 7 semanas para recién tener una cirugía, ¿no? Ni de forma. Es como que hay que tener realmente el contexto clínico para aplicar estos números. Claro, y esta evidencia y esta predicción numérica nos permite hacer ese balance, ¿no? ¿Qué gano y qué riesgo estoy asumiendo con esa cirugía, ¿no? Para ver Claro. más o menos desde qué punto ya comienza a haber más beneficios que daños. Correcto. Estamos ya comenzando con las preguntas. Vince me pasó una, creo que lo pasaste por mensaje directo, así que la leo por acá. Y de ahí no sé si Eliana o quién está buscando, si es que hay otras, ¿no? Vince mencionaba esto, dice, buenas noches, muchas gracias por otro miércoles de evidencia valiosa. Quería hacer una pregunta que en parte ya se ha respondido. ¿Qué se debe hacer para realizar estudios de esa magnitud acá en Perú? Sebastián, creo que esto es todo tuyo. Sí, bueno, para entenderlo creo que hay que primero leer la mayor cantidad posible en estudios de colaboración multicenter. Ese es digamos, el modelo, el modelo de investigación. Y para eso hay que cultivar
cultura, ¿no?, de investigación en las especialidades quirúrgicas que abarca, como todo, como sabemos, ginecología, oftalmo, otorrino. Tenemos que realmente demostrar, y con el ejemplo, ¿no?, de cómo hacer, bueno, colectar data, ¿no? Colectar data de diferentes puntos para realmente tener algo interesante, ¿no?, de presentar y ponerlo de manera... Creo que la fuerza de la investigación quirúrgica yace en la colaboración, definitivamente. Eso no hay duda. O sea, mucha de la data que van a poder revisar es que la investigación quirúrgica es serie de casos, serie de casos, serie de casos, serie de casos. Pero este modelo de investigación puede ser el gold estándar, ¿no? Puede ser el gold estándar al que se debería apuntar en recolectar data de diferentes centros, de compartir diferentes experiencias y sacar conclusiones de una data rica, que es difícil, pero no es imposible. Creo que si uno se motiva, ¿no?, y tiene amigos en diferentes hospitales, lo cual es ideal, y se coordina bien, se podría sacar no sé, algo puntual, ¿no?, una patología puntual, un procedimiento puntual, una técnica puntual, un grupo de pacientes puntualmente. Entonces, creo que yace en la colaboración, estudios de colaboración multicéntrico. Y es difícil realmente hacer estudios de colaboración multicéntrico, porque la logística es terrible, ¿no? O sea, ustedes han estado coordinando con hospitales aquí en Perú, y cada hospital es un mundo, tiene sus propios problemas, que vienen con A, B, C cosas, y al margen del entrenamiento, ¿no?, que debe tener cada uno de los investigadores que está recolectando los datos para que no recolecte A por B, ¿no? Y al Sí, margen, déjame decirlo también, al margen de que ya hemos visto unos estudios que ha habido hasta falsificación de datos, ¿no? Hay siempre este riesgo de que alguien quiero publicar, quiero que mi nombre salga, ¡pum!, falsifica datos. Falsifica, no sé, tenía que llegar a 100 historias, falsifica 30 para llegar para eso. Entonces, no sé si han tomado o cuál es más o menos la mecánica que tienen para también supervisar que los datos estén recolectados idóneamente. Eso es un excelente comentario, el tema ético, ¿no?, de hacer investigación. Anterior, como te mencioné, en estudios previos había este validador de historias, digamos, por centro hospitalario. Algunas veces lo que se hacía es, bueno, me acuerdo que en el Global Search 3 se escogía aleatoriamente un cierto número de historias clínicas, y ese validador iba a los registros de la sala de operaciones y verificaba si es que el paciente concordaba con los datos. Eso es en un estudio, digamos, de esta magnitud o de gran escala, creo que digamos, una persona revisando 5 historias y multiplícale solo por la cantidad de equipos que haya, se puede saber si es que realmente se tiene una buena validez interna, ¿no?, de los datos. Eso es una idea. Claro. Sí, y esta cuestión del veedor sí es algo común en esos estudios grandes. De hecho, cuando son estudios que se hacen a los pacientes, hay alguien que luego vuelve a llamar a un grupo aleatorio, ¿no? Le dice, oye, ¿es cierto que te han llamado, que te han preguntado esto y que has respondido esto? Y dicen, sí, no. Y si hay pacientes o historias que no concuerdan, pues ahí hay que ir a supervisar y ver, ¿no?, si se retira o no ese lógico. Y algo, me olvidaba de mencionar un punto crucial, que yo creo que es una de las joyas de este estudio, ¿ok? Una de las joyas que nos deja, es de que cada persona que participa tiene coautoría. O sea, que hay una asignación, digamos, en la lista de coautores de acuerdo a la función que uno tiene. Y eso no se ha visto tanto a gran escala. Y eso yo personalmente, yo considero que esa es una de las fortalezas de este diseño, que reconoces a las personas que participan de acuerdo a la función que han tenido. Entonces, yo me refiero, si participas como validador, apareces en la lista de coautores como validador. Si participas como recolector o miembro de un mini equipo, te reconocen como miembro de un equipo. Y así. Entonces, creo que es un poco también convencer, por ejemplo, a las revistas de investigación, como que decir, por si acaso estoy haciendo este tipo de diseño de estudio, va a haber 300.000, no sé, 3.000 autores, y va a estar, han participado de esta manera,
como que avisarles como para que no digan, oye, ¿qué me estás mandando? ¿No? Como que, y entender un poco el contexto. Y creo que ya se está generando esa cultura, ¿no? Que hay que respetar de alguna manera la participación y reconocerlo, ¿no? Reconocer la participación de cada uno. Sí, justo está bien ahí intentando proyectar, ojalá que se vea el estado que tiene, ¿no? Como apéndice 2. Lo ve así, ¿no? El working group. Writing Group, exacto. Y eso hay que cultivarlo en el Perú. Y yo creo que es importantísimo, porque, bueno, ¿quién no ha tenido, quién no ha tenido en investigación como que alguna conversación seria, ¿no? Oye, ya, ¿quién va primero, quién va segundo? O sea, es natural. Eso se da. Eso es intrínseco de que haces investigación. Pero creo que es interesante, ok, ver este modelo de coautoría, ¿no? Cómo lo digregan de acuerdo a las funciones y de la manera que todo el mundo participe. Sino para los que tal vez no hayan visto el artículo está así, ¿ah? El título del artículo y abajo solamente como autores colaborativos, el COVID Search y el Global Search, ¿no? Y claro, no hay un nombre propio, no hay ahí como que una lista clásica de Y autores. eso es Son dos autores intencional, colaborativos. es totalmente intencional. Y claro, en el anexo apéndice 2 recién colocan todos los nombres, ¿no? Working Group, y como tú dices, ¿no? Cada uno con cómo han participado, ¿no? Me parece que está por país, ¿no? Tipo, Por ¿no? país, digamos, por los representantes nacionales y Ah, luego vienen representantes hospitalarios, o sea, había, no era jerarquía, pero digamos, organización en la que había representantes de hospitales, por ejemplo, han participado hospitales de Arequipa, de Ica, bueno, de Lima la mayoría, pero ha habido diferentes, ¿no? La doctora Glenda del IREN del sur, que debe ser como el INEN, pero en la parte sur del Perú, de Lambayeque, ha habido el doctor Segarra, bueno, del Hospital Almenara, el sí, Hospital Belén, Trujillo. Entonces, es un interesante modelo. sí, sí, sí. Y súper transparente también, porque muchas veces pasa, hacen un estudio multicéntrico grande y al final ponen solamente 3 autores principales ahí arriba y nunca sabes nada más, ¿no? Eso fue, por ejemplo, lo que pasó, no sé si recuerdas con ese estudio de Lancet, un estudio publicado en Lancet sobre COVID, donde exploraban algunos tratamientos como ivermectina y otros, y salió publicado, era un estudio súper multicéntrico, supuestamente, con una base de datos grande, y solamente salían 4 nombres, creo, ahí arriba. Y el estudio, rápidamente salieron varias cartas diciendo, oye, esto parece que la data no coincide mucho, ¿no? En los países donde supuestamente se ha hecho, nadie sabe que se ha hecho ese estudio. Se sugirió fraude, así que se retiró ese estudio, ¿no? Entonces, claro, porque no llegaron a este nivel de transparencia, ¿no? En este caso sí, posiblemente fue falsificación, ¿no? Pero para que no haya ninguna duda, siempre es bueno llegar a este nivel de transparencia. Y creo que, bueno, acá también hay toda una ciencia, yo diría, cómo recolectas a todos los coautores. Eso es como que tienes que tener una base de datos aparte, pero y ponerse de acuerdo. Ahí va mucho el tema de la comunicación. Y ahí, pucha, acá el celular con el WhatsApp ha sido crucial, creo yo, para poner todos en línea. Hasta tal fecha se va a recibir la lista de coautores. Y todo el mundo, ok, ya, recap. si pasa esa fecha, piñata. Te vas para así, ya no aparece. Entonces como que es interesante cómo se organiza también para la lista de coautoría. Teníamos otra pregunta aquí del Facebook, nos dice, en la selección de pacientes, ¿se tuvo en cuenta a aquellos que tuvieron COVID antes del inicio del estudio? Antes del inicio del estudio. Entiendo que los pacientes eran los que estaban ya operándose, ¿no? Sí, O sí. posicionados por lo menos. Sí, y el periodo de recolección fue digamos, de un mes. Pero digamos, ok, ya era primera semana de, creo que de octubre. Si ha tenido COVID anteriormente, pero se estaba operando en esa semana, se consideraba, ¿no? Se consideraba y se registraba los datos.
ya, o sea, se ha dio COVID en el mes previo. ¿Va por ahí? Claro, claro, pero se tenía que operar en esa franja, Ah, en ese, digamos, mes. en ese mes. No sé si ha sido un mes, porque tú tienes hasta siete semanas, ¿no? O sea, 7 o más semanas en el análisis, ¿no? Entiendo que hay gente que tuvo el análisis de COVID 7 semanas antes de la cirugía. Entonces, tú me Correcto. dices que el mes que tú mencionas es desde que el paciente fue reclutado hasta que se operó, ¿no? Indistintamente del análisis de COVID. Yo lo he entendido que es, o sea, en ese mes se han operado, o sea, son todos los que se han operado. Y Ah, los datos, ok, ya, o sea, se registran retrospectivamente. ya, Pero mortalidad sí, o sea, mortalidad era hacia adelante, o sea, digamos que te operabas en la última semana de octubre, ok, ya, se hacía el seguimiento hasta terminar el mes, los 30 días. entonces es un estudio más ambidectivo, ¿no? O sea, si un paciente va al hospital, tiene una parte retrospectiva, o sea, el paciente va para operarse, ¿no? Se está operando, entonces lo Correcto, reclutas ahí. Tiene una parte retrospectiva porque retrospectivamente vamos a averiguar si tuvo un examen para COVID o un diagnóstico de COVID sí, antes de la cirugía, y tiene una parte prospectiva porque vamos a hacer un seguimiento para ver si es que fallece en los próximos ok, 30 sí, días, ¿no? O en hospitalario. correcto. Claro, es una cuestión más administrativa. ¿Y recuerdas este examen de COVID previo a la cirugía tenía un límite? O sea, si alguien se había hecho 4 meses, 5 meses antes de la cirugía y tenía COVID, tuvo COVID ahí, ¿también lo está Am, incluyendo? en el dato, como estaba en REDCap, te preguntaba, ok, de qué forma fue diagnosticado el paciente y digamos como que la fecha, pero no es que te daba como que un límite. No sé si me dejo entender. Como que la pregunta era, ok, ¿de qué forma fue diagnosticado? Te da 5 opciones. O NA. Y después, ¿en qué momento? O sea, puede que alguien se haya diagnosticado 6 meses antes, igual entra. O sea, seis Podría, meses antes claro, claro. Había la alternativa, de acuerdo a las categorías, ¿no? Ya, interesante, interesante. Claro, pero Ujú. esta última categoría de más de 7 semanas es una categoría bien abierta, ¿no? Podría ser 7, 8, 10, 15, 20, 30. Que yo me acuerde, no, claro, no estaba disgregado así como que semana 8, 9, 10, que yo me acuerde, no. Te podría revisar, o sea, no, no podría revisar ahorita, pero no me queda, no estoy tan convencido, no me acuerdo exactamente si es que era, o sea, era 7 o más, no era disgregado. Sí, pues, ese dato sí es relevante, ¿no? También para entender, ¿no? ¿Qué cosa incluye esto? Tenemos O cómo recolectas la data, ¿no? Si hay sesgo para la recolección. claro, sí, sí, sí. Y a veces es un poco difícil poner todo lo que posiblemente se pregunte el lector en el paper, ¿no? Uno cuando escribe a veces como que ya dice, eso es lo importante para mí, ¿no? Y luego sale un lector y dice, ¿y por qué no has puesto esto? Pues, no. Claro, claro. Porque a veces tienes que ver los 100.000 futuros distintos, ¿no? Para ver qué variable podría ser útil para un lector de aquí a medio año, 2 años, ¿no? Eh, pero sí, no, o sea, ver los riesgos de sesgos y el strobe es algo básico. Otra pregunta que nos han colocado por el Facebook es esta. ¿Qué recomendaciones plantean tipo o metodología para un estudio nacional? Si bien la data mencionada no es extrapolable a nuestra realidad. A ver. Yo creo que, o sea, lo que saca este estudio es una tendencia, ¿no? Es entender de que hay ciertas condiciones en las que la tendencia es postergar la operación después pasar a las 7 semanas. Ahora, la pregunta es, ¿variaría esto de acuerdo al país? Puede ser, ¿no? Podría ser, dependiendo del tipo de sistema, de cómo, digamos, diagnosticas al paciente, cuál es la técnica de diagnóstico más frecuente. ah, Podría ser, pero digamos que la mejor evidencia que se tiene en este momento en base a lo que se ha hecho es, ok, aplazar dependiendo de algunas condiciones. Pero
retomando el mensaje que mencioné anterior, que hay que contextualizarlo. Aquí también entiendo esto de, y hay este estudio grande, que ha incluido Perú y otros cientos de países. ¿Es necesario hacer un estudio en Perú aparte de eso? Sería un poquito redundante, creo yo. O sea, o a menos que haya algo importantísimo que variaría la pregunta, y, o sea, como que radicalmente, creo yo. Yo diría que lo que sería interesante es hacer otro subanálisis de esta misma base por región, ¿no? Regiones o por países desarrollados versus países poco desarrollados, para ver si la tendencia es más o menos la misma. Mira, a ver, siempre yo me he preguntado si es que hay una diferencia entre pacientes que se operen, digamos, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que en el Perú sucede, como que si es que hay alguna diferencia, ¿no? Entre el paciente que se opera, no sé, en Cusco versus el que se opera en la costa. Eso particularmente al Perú sería interesante saber, pero más que preguntar si es que hay mayor mortalidad en general, de acuerdo a la condición quirúrgica, como que sería un poquito redundante, a mi parecer. Sí, pues, o sea, aquí la recesión es entre semanas que pasó post diagnóstico y mortalidad, ¿no? Entonces, habría que pensar, ¿no? Daros una buena alucinada pensando por qué esto podría variar de acuerdo al sistema de salud, ¿no? Y si por ahí se nos ocurre un por qué, ya, entonces ahí tenemos que hacer un Tiene que estar subanálisis, bien fundamentado. otro estudio. ¿Cómo? Tendría que estar bien fundamentado, ¿no? Ajá, sí. Y eso requiere obviamente leer mucho, pensar mucho. Eh, la base de datos de este estudio la han colgado, está disponible para que alguien pueda replicar los análisis. Esa es una buena pregunta. Y yo también me la pregunté en un punto. Si es que ahorita creo que hay la tendencia, y tú sabes mejor Open esto Data. que yo, que publicar, ¿no? Publicar la data. Sí, hay esta tendencia de Open Data. De hecho, hay revistas, todo que te dicen eso. O sea, cuando envías tu paper, te dicen, ya, ok, mándame la base. O si no, mándame una declaración de por qué no me estás mandando la base. Claro, Y en la declaración claro. dice, no te puedo mandar la base, pero si alguien me lo pide, sí se la mando. Claro. Mira, te soy sincero, no lo he encontrado y tampoco sé que, no tengo información si es que la voy a compartir o no, pero sería interesante. Sí, de hecho, también como una sugerencia, ¿no? Para futuros papers que vayan a sacar. Sí, La comunidad científica y la ciencia avanza por colaboración, ¿no? Esto es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y si es que totalmente. por ahí te lee algún otro estadístico experto en, no sé, análisis bayesiano, XXX, su especialista, y se puede bajar esa base y puede hacer otro análisis, obviamente va a consultar con usted y todo eso, ¿no? Pero, pucha, puede sacar ahí algún néctar escondido que a veces Totalmente. nosotros no podemos, ¿no? Entonces, es por eso que esta iniciativa de Open Data está ahí, ¿no? De poder compartir todo, ¿no? Comparte no solamente tu paper, sino en tu paper comparte tu base de datos, el código del Stata creo que han usado, o de programa estadístico que hayan usado, ¿no? Todo para que cualquier otra persona pueda pararse sobre eso y mirar un poco más allá. Chévere. Creo que no hay más preguntas, ¿o sí? Sí, como dice Vince, el dúo del Stata. Y eso también para los que nos están escuchando, ¿no? O sea, si ustedes van a publicar, así la revista no les pida, igual, o sea, pueden compartir con la revista todo, la base de datos, un file, todo, para que quien sea, pues replique sus análisis y luego les diga, no, mira, aquí te has equivocado, ¿no? Y genial, o sea, la idea no es estar en lo correcto, la idea es dar un conocimiento que sea válido. Y si es que la revista te dice, no, mira, no lo puedo subir porque mi material suplementario no me da para subir do files, por ejemplo, pueden subirlo a Figshare, Figshare, Figshare.
suben ahí todo y ponen el link del fixture en su paper, ¿no? Entonces, en la parte de su metodología puede ser, colocan, ¿no? Por si acaso, la base de datos y el do file está en ese link, ¿no? Y ahí se lo pueden bajar, ¿no? Y creo que ahora subiendo te dan un código DOI y todo como que para oficializar, una cosa así. Sí, Fisher tiene DOI, ajá. Todo lo que subas tiene DOI, sí, sí, sí. Cada vez es más formalito, ¿no? Chévere, entonces, ¿me confirma, Eliana, si es que hay alguna otra pregunta o no? No, ya no tenemos preguntas en ninguno de los dos lados, ni Facebook ni Zoom. Perfecto. Creo que una pregunta tácita que no se ha hecho es si alguien tiene algún interés de unirse al grupo que está realizando este tipo de estudios en Perú, ¿qué cosa debería hacer? Bueno, tenemos el grupo CIRAI que vamos a ahí puesto en el chat el link de Twitter. Contacten al grupo que está ahorita metidos, la mayoría son estudiantes de medicina que están interesados en ciencias quirúrgicas e investigación. Estamos tratando de crear una comunidad de gente con pensamiento crítico que pueda involucrarse en cualquier proyecto de investigación quirúrgica, y lo importante es en desarrollar áreas que a cada uno le interesan, ¿no? Ahorita no tengo no he escuchado que haya gente, o sea, que va a haber una segunda, tercera edición de COVID Search. No lo tengo, al menos no se está discutiendo, pero creo que es una interesante forma de conectar, ¿no? Gente que está pensando en ser ginecólogo, ginecóloga, o cirujano, cirujana, o anestesiología incluso, contactarnos y de alguna manera empezar a conversar cuáles son sus intereses y conectar. Genial, entonces, sí, ya puse por ahí en Twitter también y en el Facebook. Y Daisy estaba poniendo en Instagram y en Facebook. Perfecto, perfecto. Sí, Genial, sí, muy útil. genial. Bueno, entonces, con eso ya estaríamos por culminar. No sé si tienes algún mensaje final para ya cerrar el día de hoy de lectura crítica. Creo que sería, bueno, reiterar el mensaje inicial que dije, que sí es posible hacer investigación en cirugía, si es cuestión de preguntarse en qué área de investigación quirúrgica les interesa, y les aseguro que probablemente haya alguien que ya está trabajando. Solamente es cuestión de realmente preguntarse cuál es su pasión, cuál es lo que le gusta, qué le gustaría hacer, qué les gustaría hacer que hagan 10 años, cómo le gustaría ver, qué tipo de pacientes les gustaría ver. Y luego ya lo resto es mucho trabajo, ¿no? En temas de contactar a la gente, mandar correos y ser claros en qué les interesa, qué les apasiona. Ese sería mi mensaje final. No tengan miedo en escribir al CIRAI. Encantado de conectar con gente. Probablemente en este año que se acerca voy a comenzar la residencia de cirugía general en Estados Unidos, entonces va a ser un poco complicado responder muchos correos, pero tengan la seguridad de que ya hay, digamos, una comunidad creciendo en CIRAI, así que de que hay gente, hay gente. Genial, Sebastián, muchas gracias. No sé, Daisy, ¿alguna palabra final? Gracias, doctor Taipe, por permitirme o por ceder un espacio a CIRAI en este miércoles de lectura crítica. Gracias también Daisy y Sebastián por acompañarnos. El día de hoy estamos aquí también empujando esa iniciativa, y ojalá que no sea la única vez, ¿no? Ojalá que luego con los futuros papers o con otros temas podamos también estar conversando aquí, ¿no? Que es algo que en Perú se necesita bastante, ¿no? Conversar de evidencias, y más aún en temas en los cuales no se suele hacer mucha investigación en Perú, ¿no? En Perú, investigación quirúrgica son como dos palabras un poco contradictorias, ¿no? Que no se suele encontrar, ¿no? Un tipo de oxímoron. Pero ya, se está demostrando que es posible, ¿no? Y ya queda en manos de las nuevas generaciones asumir ese reto, ¿no? Bueno, de mi parte también, muchas gracias con todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Siempre nos demoramos un poco mucho más de lo que planeamos, ¿no?
Entonces, Eliana, ya estamos listos para que cierres el evento. Recordarles que sigan participando de estos miércoles de lectura crítica, pues esta es nuestra tercera actividad de la REPS. Posiblemente, quizá en las siguientes semanas, pues cambiemos a una cuarta actividad, pero vamos a mantenernos firmes en el horario, que bueno, en 2 oportunidades ya se sometieron a votación. Para aquellos que aún no forman parte de la REPS, pues los links de estos grupos están en nuestra página oficial, nos encuentran como Red de Evidencias en Salud Perú, en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, y como comentario fijado en Facebook pueden encontrar los enlaces. Y para estar oficialmente en el formulario o en la lista de base de datos de miembros, pues se comunican con cualquiera de los coordinadores, o pueden también comentarlo en el chat general, no hay ningún problema. Si no están tan al tanto de las dinámicas, también pueden hacer las consultas. Nuevamente gracias al doctor Sebastián, Daisy, y bueno, a usted, doctor Taipe, por nuevamente un miércoles más de lectura crítica. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo el siguiente miércoles y que tengan buenas noches.